Hola, buenos días. Sean todos bienvenidos. Gracias otra vez por acompañarnos en este devocional de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte, correspondiente al martes 25 de agosto del año 2020. Un año que creo que ninguno de nosotros vamos a olvidar. Hoy nos toca ver, de acuerdo a Tiempo con Dios, Romanos 14, versículos 1 al 12. El fundamento teológico de Romanos lo vimos en los capítulos 1 al 11. Iniciando con el capítulo 12, versículo 1, que empezamos a estudiar unos días atrás, estamos viendo ahora las implicaciones prácticas y contextualizadas del fundamento teológico ya mencionado. Romanos 14, versículos 1 al 23, el capítulo entero, trata el tema general de las tensiones y a veces conflictos ocasionados cuando creyentes tienen diferentes convicciones formadas por su entendimiento de las Escrituras. Eso es cierto en todas las culturas y tiempos, pero especialmente en el tiempo y la cultura del Nuevo Testamento. Estamos hablando de eso que se llama áreas grises. Esas áreas grises son parámetros de decisión que Dios nos deja, en donde formamos nuestras propias convicciones dentro de ese parámetro, que puede ser un poquito diferente que las convicciones que otra persona u otra iglesia forma. Por ejemplo, vamos a tomar cuántas veces debemos de celebrar la mesa del Señor. Una vez cada día, una vez cada semana, una vez al mes, una vez cada año, una vez cada servicio. La Biblia no nos dice. Nos dice que debemos recordar la muerte del Señor y debemos hacer eso en memoria de Él. Si hay un patrón, es el patrón del Nuevo Testamento de la iglesia en Jerusalén, que celebraban fiestas ágapes, y aparentemente esta costumbre se extendió a las demás iglesias alrededor del mar Mediterráneo, seguido por la mesa del Señor. Pero no hay una instrucción específica que nos diga cuántas veces y en qué día tenemos que celebrarlo. Unas costumbres que podríamos seguir, pero no hay una prohibición de hacerlo en una forma, ni hay una exhortación a hacerlo en otra. Por lo tanto, tenemos un parámetro de acción, de decisión, y iglesias lo hacen en diferentes maneras y no respetamos. Algunas las hacen en cada reunión, otras las hacen cada año, nosotros lo hacemos cada mes. Esa es una área gris. Podríamos hablar también del Día del Señor y muchas otras cosas en donde no tenemos instrucciones específicas, sino que Dios nos da una línea general a seguir y parámetros de acción y decisión. Esas son áreas grises. Y esas áreas grises, cuando tenemos opiniones contrarias, a veces entran en conflicto y causan tensión, como sucede aquí en Romanos 14. La iglesia al principio estaba conformada por un porcentaje cada vez menor con el progreso del tiempo de judíos creyentes. Pablo iba a las sinagogas al inicio prácticamente de cada visita a una nueva ciudad a predicar el evangelio. Y también estaban compuestas por un porcentaje cada vez mayor con el progreso del tiempo de creyentes no judíos llamados gentiles. Tú y yo. Esto ocasionó y ocasionaría por un buen tiempo tensiones entre las costumbres de algunos judíos y las costumbres del mundo no judío. En Romanos 14 esto se ve reflejado en una diferencia de opinión fuerte sobre la comida, específicamente la comida que antes de ser vendida en el mercado era ofrecido o dedicado primero a los ídolos. Eso ocasionaba para los judíos especialmente, o por aquellos influenciados por ellos, una fuerte reacción. No se podía comer esa comida y otros no lo consideraban muy importantes. También se ve reflejado en un grado menor en la diferencia de la importancia de los días de la semana. Obviamente, los judíos enfatizaban mucho el día sábado. Los que no podían comer la comida ofrecida a los ídolos porque su conciencia no lo permitía, son llamados en este capítulo los débiles o los muy sensibles. El caso no es de obedecer o desobedecer, como dije, una instrucción
explícita o específica de la Biblia. Más bien es un choque de cultura, de costumbres. Y los judíos eran muy especiales en cuanto a su dieta, los gentiles no tanto. Los judíos también eran muy especiales en cuanto a los días de la semana, los gentiles de aquellos días no tanto. Jesucristo señaló esta debilidad de los judíos cuando comentó lo siguiente en Marcos el capítulo 7, versículos 2 al 3. Los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban fuertemente. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Como nosotros estamos lavando las manos todo el tiempo ahora en estos tiempos de COVID. Y Jesucristo les dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le puede contaminar en el sentido espiritual. Obviamente en el físico sí puede dañarlo, pero en el sentido espiritual no. Pero lo que sale de él, eso sí, contamina al hombre, lo que sale del corazón. Más tarde, en la visión que tuvo Pedro para derribar esta barrera para predicar y convivir con el centurión Cornelio y sus invitados en Cesarea Marítima, una voz le dijo al apóstol Pedro lo siguiente. Vio Pedro el cielo abierto y que tendría algo semejante a un gran lienzo, como una sábana, atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves de cielo que eran prohibidas en la dieta de los judíos en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Y le vino una voz a Pedro que le dijo, levántate Pedro, mata y come. Y Pedro contestó, Señor, no, ninguna manera. Voy a comer yo cosa inmunda. Jamás he comido cosas así. Y volvió la voz a él la segunda vez y le dice a Pedro, lo que Dios limpió, Pedro, no lo llames tú común. Puedes comer con los gentiles y no te va a pasar nada. Obviamente pasó algo en el sentido de su relación con los judíos fariseos creyentes que se oponían a que hiciera él eso, pero en el sentido espiritual no le iba a pasar nada. Romanos 14 tiene como propósito principal el mantener en armonía estos dos grupos de creyentes y también hoy en día, 2000 años después, todo grupo de creyentes que en esos parámetros de armar convicciones personales podamos respetarnos los unos a los otros y vivir en paz y armonía, respetándonos. Tiene como propósito no destruir la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pero al mismo tiempo se nos pide usar o restringir esa libertad para no ocasionar el tropiezo o pecado de uno cuyo conciencia considera un pecado el comer esa comida, el que se le llama el hermano débil. Leamos ahora, con ese contexto, Romanos 14, nada más los primeros versículos, la mitad del capítulo, que dice, Romanos 14, 1, acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verduras. Los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí los comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. Versículo 4. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos,
es para honrar al Señor. Y si morimos, es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó con este propósito: ser Señor de los vivos y de los muertos. ¿Por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios, pues dicen las Escrituras: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua declarará lealtad a Dios. Es cierto, versículo 12, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Está claro, ¿no? No debemos de menospreciar ni juzgar a los que tienen opiniones y costumbres diferentes a las nuestras, siempre y cuando no violan explícitamente o específicamente la Biblia. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Será el tema de mañana, de Romanos capítulo 14, el resto de capítulo, que lo veremos mañana a las 9 de la mañana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, que es clara. Perdónanos si hemos menospreciado. Perdónanos si hemos juzgado severamente a otros que tienen opiniones diferentes a nosotros, en esos parámetros en donde tú nos permites tener libertad y convicción personal. Pedimos, Señor, que podamos vivir en paz y armonía, respetándonos los unos a los otros. Damos gracias por aquellos que tienen diferencias, en el sentido de opiniones diferentes, costumbres diferentes, porque podemos apreciarlos y también podemos aprender de ellos y dar sabor a la vida, que no todos pensemos igual en la misma forma. Pero sí, Señor, ayúdanos a evitar conflictos y tensiones ocasionados por juzgarnos y menospreciarnos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tienen algún motivo de oración, por favor, déjelo en el inbox del Facebook de la iglesia para incluirlo en la lista de peticiones que tenemos. Recuerden el número de emergencias, las 24 horas al día en el mes de agosto, es el de Edgar Cerez y es el 22 27 15 83 67. 22 27 15 83 67. Estén atentos, por favor, a nuestra página Facebook y nuestra página web para cualquier anuncio sobre el regreso a reuniones presenciales. Todavía estamos examinando las estadísticas. Ya estamos en semáforo naranja, ya tenemos autorización para abrir y tener cultos presenciales, pero todavía estamos examinando los detalles porque queremos ser prudentes y responsables, no queremos convertirnos en un brote o un contagio, un lugar de contagio para otras personas. Entonces estamos teniendo mucho cuidado. Nuestra próxima transmisión virtual será mañana miércoles 26 de agosto a las 7:30 de la tarde. Gracias por acompañarnos en este breve devocional esta mañana. Nos vemos mañana en nuestro próximo devocional de la Iglesia Bíblica Torrefuerte con uno de los pastores de la iglesia. Les esperamos mañana. Cuídense mucho, por favor, en estos días, aunque estamos en naranja y se nos da ciertas libertades, más negocios han abierto, las plazas también han abierto. Eso no significa que no debemos de cuidarnos. Sigan, por favor, guardando la sana distancia. Sigan, por favor, poniéndose su cubreboca y careta si lo tiene, especialmente en lugares donde hay muchas personas. No saluden en forma física, no se abracen, que es algo difícil para nosotros, pero no es el tiempo de abrazarnos y saludarnos físicamente. Y si van a estornudar o toser, porque algunos tienen alergia, no es por COVID, por favor, háganlo en el codo de su brazo, el estornudo o tos de etiqueta. Y entiendan, si algunas personas los ven un poquito feo porque estornudado o tosiendo, es porque hay mucho temor a ser contagiados. Entonces,
aléjese si puede de ellos y no cause un argumento si se vean feo. Por favor, piensen en lo que están pensando ellos. Quizás usted mismo haría lo mismo. Así que Dios los bendiga y que tengan un excelente día.